región de Cesarea. Pónganme atención, dice Mateo 13, Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, gracias May, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pongan la atención en el 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, repite conmigo, en la tierra, será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, repite conmigo, en la tierra, será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, miren, un pasaje muy complejo, un pasaje muy de análisis, un pasaje donde, como decía mi mentor, tenemos que hacer un poco de exégesis para entender qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Y yo quiero hablarle a usted algo bien importante, ¿sí? De este tiempo necesitamos una iglesia que tenga firmeza. Dile que tienes a la par, sé firme. ¿Sabe que una de las cosas por las cuales el Señor instituyó el diezmo es porque el Señor conoce el nivel de idolatría que manejaban los pueblos de donde, por ejemplo, donde venía Abraham, todos estos pueblos paganos? Una de las características de estos pueblos paganos, ¿cuál cree usted que era? Es que estos pueblos paganos entregan ofrenda a sus dioses, entregan ofrenda a sus deidades. Y se lo voy a poner fácil. ¿Sabía usted que los mayas, porque la gente, nuestras culturas prehispánicas, los mayas, hermano, practicaron el sacrificio humano, y parte de las ofrendas que le entregaban a sus dioses eran los cuerpos de doncellas, los cuerpos de bebés, los cuerpos de niños, los cuerpos de vírgenes, ¿sí? Entregaban estas ruinas mayas que usted hoy ve, eran altares labrados en piedra que la palabra de Dios habla y que la palabra nos indica, hermano, que eran altares donde se entregaban, hacían sacrificios humanos. Usted hoy mira las ruinas mayas y la gente le gusta estar yendo ahí a conocer, pero estas culturas, hermano, esa era la característica que tenían. Entonces, ¿por qué cree que Dios instituye al pueblo de Israel, le instituye el diezmo como una ley? No solo tenía que ver porque Dios quería bendecirlos, obviamente, sino tenía que ver, hermano, con el nivel de idolatría que practicaba el pueblo de Israel. Cámbiamele un poco la actualización. Porque el pueblo de Israel, una de las características que tenía, hermano, era que venía y había visto muchas culturas, hermano, que practicaban un montón de cosas que eran aberrantes. Por eso el Señor le puso leyes que aparentemente algunas eran fuertes, pero lo que Dios quería era que el pueblo de Israel, su corazón no estuviera en otro lugar, sino su corazón fuera de lleno al Señor. Entonces, en este tiempo necesitamos una iglesia que sea firme, una iglesia que se mantenga firme verdaderamente en lo que cree. Y cuando leemos este pasaje bíblico, hermano, nos vamos a hacer ciertas preguntas, ¿sí? Primero, la pregunta dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Jesús les hace una pregunta a sus discípulos que estaban caminando con él, que habían visto a Jesús hacer milagros, que habían visto a Jesús no solo hacer milagros, porque qué bueno, vieron hacer milagros, pero también escucharon las palabras de Jesús, escucharon las palabras del Maestro. Y no solo escucharon, porque usted puede escuchar, pero las características que tenían eran que caminaban y andaban con Jesús. Entonces también vieron su vida personal, vieron cómo se relacionaba Jesús con la gente, vieron cómo se relacionaba Jesús con los demás, pero también vieron la vida testimonial de él
cómo era cuando estaba con ellos y cómo era cuando estaba con la gente. Entonces, después de un tiempo de caminar, les pregunta, bueno, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Quiénes dicen que son qué dicen los hombres de mí? Y entonces ellos dijeron, unos Juan el Bautista, porque ¿por qué creían que era Juan el Bautista? Porque tenía una unción profética, porque Jesús en la tierra caminó, hermano, con los 5 ministerios, porque Jesús en la tierra también profetizó, también dio palabra profética, también tenía el don de ciencia intrínseco en él. Dice que cuando estaban con aquella mujer samaritana, ¿se recuerda? La samaritana, que la samaritana está así, algunos dicen que creen que estaba mera coqueta, ¿verdad? Con el maestro. Y entonces le cae la unción profética y le dice, llama a tu marido. Ay, no tengo marido. Pues bien has dicho, porque 5 has tenido, creo, o 6, ya ni me recuerdo. Y con el que ahora vives tampoco es tu marido. Ay, Jesús, me parece que eres profeta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús se manejó en esas unciones. Dice, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces la pregunta a esta hora, en esta tarde, en esta mediodía ya casi, si Dios nos pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Yo le pregunto a usted, ¿quién es el Señor para usted? ¿Quién es Jesús realmente para nosotros? ¿Sí? Ahora que viene, hermano, la Semana Santa, ahora que se pone de moda ahí las películas de Jesús, la Pasión de Cristo, ¿verdad? Algunas personas, me recuerdo que cuando estuvieron dando la Pasión de Cristo en el cine, no sé si se recuerda que había gente que salía llorando, así, hasta con las lagrimotas, así. Y está bien, porque la gente se tocaba, porque nosotros tenemos a veces la visión de algunas películas retro de Jesús, hermano, a un Jesús muy, hasta para hablar, así muy, ¿cómo se le dice? Con una liturgia y con una respeto, ¿verdad? Las películas de Jesús, así como escribe la Reina Valera, ¿verdad? Caseoro de Reina, así. Esta noche, ¿quién me entregará? Y usted no habla así, ¿verdad, hermano? Pero así vimos la película de Jesús. Cuando vimos la Pasión de Cristo, hubo gente que sí se impresionó porque no entiende, hermano, que la pasión de Cristo fue entregar su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y la muerte que tuvo fue una muerte horrenda, ¿sí? Porque recibió los latigazos que mandaba la ley romana. Y dice la palabra de Dios, dice en la historia que se cree que esos latigazos, hermano, tuvieron que haberle desprendido pedazos de carne cuando le daban latigazos. La película trató de ser lo más explícito. Y cuando Jesús queda deformado, dícele Isaías 53, su rostro, dice, fue deformado para que no le deseáramos. Entonces hay una pasión ahí. Entonces la pregunta es, hoy que vienen estas temporadas de Semana Santa, Semana Mayor, ¿quién es Jesús para nosotros? Y dice que Pedro tuvo una revelación del Espíritu. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, tú eres el ungido. Y una persona que es ungida, hermano, es una persona que es escogida para un fin específico o es escogida para un propósito específico. Entonces, Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Y Jesús le respondió, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro tuvo un momento, hermano, de revelación, porque caminó con Jesús, estuvo con Jesús, veía los milagros, veía su vida. Miren, bien importante, veía su vida, entendió su naturaleza y entonces entendió que él no era de esa tierra. Entendió que su naturaleza no era una naturaleza humana, y le voy a decir por qué. Porque nuestra naturaleza humana, hermano, tiende siempre a cometer muchos errores y muchas fallas. Usted puede estar ahorita gozoso del Espíritu Santo, ahí va a ver la enseñanza. Ahí va a ver la enseñanza que nos quiere dar el Señor en este pasaje bíblico para que entendamos lo que le quiero decir. Nuestra naturaleza, hermano, tiende a fallar. Usted puede estar muy fortalecido ahorita, se sube al carro con su esposa. Usted quería comer pizza y su esposa dice que quiere comer chow mein y ya se pelearon, ya se le fue la bendición. Sí, pero me dijiste, y entonces, ¿y por qué se pone a pelear por un plato de chow mein y por un plato por un pedazo de pizza? Váyase a un multirestaurante, eso me pide su pedazo de pizza y que ella pida su porción de chow mein. Pero por eso usted se pone a pelear y usted pierde lo que a veces la gente perdió su bendición. Usted, hermano, se le olvidó lo que Dios acaba de hacer. Yo le estoy poniendo ese ejemplo ridículo, si usted quiere, que seguro le ha pasado a muchos.
Pero a veces Dios está hablando, Dios está manifestando, el Señor está, y entonces al rato nosotros perdemos la paz. Pero entonces Pedro se dio cuenta que Jesús tenía una característica. Su vida, hermano, manifestaba su propósito. Y como su vida manifestaba su propósito, se dio cuenta que había muchas cosas en las cuales Jesús, hermano, lo que decía lo vivía, lo que decía lo hacía, lo que predicaba lo trataba de llevar a la obra. No, vio que no se descomponía, vio que daba amor, vio que le daba valor a las personas, vio que toleraba al que lo insultaba, vio que toleraba al que se burlaba. Entonces se entendió, ese no es un hombre normal. Porque Pedro tenía un problema de carácter. Pedro, en la Biblia nos vamos a dar cuenta que Pedro era un hombre muy impetuoso, era un hombre muy tosco, ¿verdad? Bueno, usted sabe la historia, le voló la oreja al soldado de Malco. Cuando Jesús estaba lavándole los pies a sus discípulos, era muy radical. No, ¿cómo vas a lavar los pies? Pedro, te digo que si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Ay, entonces báñame todo, ¿sí? O sea, era demasiado exagerado, o sea, era un tipo muy radical. De repente decía que no, pero de repente también el cuate era así. Y luego lo vemos nosotros cuando Pablo lo reprende, ¿sí? Dice la Biblia, Pablo reprende a Pedro, ¿sí? Imagínense que el apóstol Pablo reprendió a uno de los 12 apóstoles del Cordero, ¿sí? Porque le dice, mira Pablo, se lo voy a parafrasear, mira Pedro, deja de ser hipócrita. Le dijo que era hipócrita. Ahora, yo le voy a decir una cosa. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que es importante a veces, hermano, confrontar. Confrontar con solvencia y confrontar con carácter y confrontar con educación, pero también con madurez. Porque dice que Pablo le dijo, mira Pedro, eres un hipócrita. Porque ahora les estás poniendo carga a nuestros hermanos convertidos a que se vuelvan al judaísmo, pero tú te sientas con gentiles y comas con gentiles. Deja de ser hipócrita. La Biblia dice, ¿sí? Y Pedro después escribe, hermanos, que el hermano Pablo escribe cosas difíciles de entender. O sea, la Biblia nos enseña que el apostolado de Pedro tuvo roces con el apostolado de Pablo, pero ambos hermanos lograron avanzar en su llamado. Entonces Pedro se dio cuenta, mire, Pedro sabía, hermano, que la carne tiene un problema. ¿O a usted no le pasa? La carne se enoja, la carne juzga mal, la carne, ¿sabe qué? No quería venir hoy a la iglesia. Ay, hermanos, qué cansado, es que tenía una semana muy larga, es que tenía una semana muy dura. Mire, le voy a decir una cosa, seguro que hay gente que tuvo mucho trabajo, pero también le voy a decir una cosa, seguro hay gente que tuvo procesos muy duros, seguro hay gente que tuvo momentos difíciles, pero aquí está, o sea, al final, hermano, es importante venir a darle la gloria al Señor. Ahora, una iglesia de firmeza, ¿qué es firmeza? ¿Qué es mantenerse firme? Mire, lo importante de la iglesia en este tiempo es que la iglesia se mantenga firme buscando al Señor. Mire, por cualquier cosa dejamos al Señor y yo lo he hablado y no quiera que lo digo por los que no vienen. Hoy de hecho oramos por los hermanos que están padeciendo enfermedad, que están padeciendo un proceso, que tienen alguna complicación, que están en algún proceso también. Hay gente que tiene trabajo, pero yo le quiero decir, estoy hablando generalidades de la iglesia hoy en día. Estoy hablando a los que sí pueden, estoy hablando a los que sí tienen la fuerza, estoy hablando a los que no tienen mayor cosa que hacer, pero de repente te gana la pereza. Ay, hermano, es que estoy muy cansado. Ay, es que no me he levantado tarde todos estos días. Y no entendemos, hermano, a qué venimos a la iglesia. Hermano, de verdad, estamos en tiempos bien difíciles. Mire, toda esta semana, hermano, ha habido, mire, yo creo que le hablé, el Señor nos ha hablado, hermano, que hay un espíritu de muerte en Guatemala, que hay un espíritu de muerte en nuestras carreteras, que hay un espíritu de muerte. Mire, inauguraron la autopista después de 9 meses y 50 y no sé cuántos millones para tapar un hoyo y poner ahí un pedazo de carretera. Inauguraron y no habían ni una hora de inaugurar y se fue a estrellar un camión, un gran accidente ahí. Accidente tras accidente en las carreteras de Guatemala, en la ciudad de Guatemala, asesinato tras asesinato. Yo le digo de una vez, no ande con temor, no ande con miedo, pero sí cúbrase con la sangre de Cristo. Pero sí encomiende sus pasos al Señor. Pero sí pida asistencia angelical porque la necesitamos en este tiempo, hermano, donde hay un ataque muy fuerte de muerte sobre este territorio de Guatemala, ¿sí? Porque lo vemos cuánta gente, mires, muertos tras muertos, heridos, hermano, es una cosa que necesitamos cubrirnos. Entonces, cuando vemos a Pedro, hermano, Pedro se da cuenta de lo que pasa. Quiero que continuemos porque quiero que me acompañen el verso 23 para no leer tanto. Dice,
pero él volviéndose, siempre de capítulo 16, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermano, yo no sé si habían pasado media hora en que le había caído la unción de revelación a Pedro. Le había dicho al maestro: tú eres el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dijo: Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, y ahora le está diciendo: apártate de mí, Satanás. Explíqueme eso entonces, por favor, mientras me tomo un sorbo de té. ¿Qué nos está enseñando la palabra? ¿Y qué nos está enseñando Jesús? Lo que nos está enseñando es lo que otra vez le estoy diciendo yo. Cuando Pedro tiene la revelación, hermano, Pedro sabe que nuestra naturaleza siempre es a fallar. Entonces Pedro recibió la revelación, pero al momento Satanás también lo tentó. Satanás también, que Dios lo reprenda, lo trastocó. Y por eso, ¿por qué? Leamos si quiere desde el 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, porque Jesús comienza a decirle que el Hijo del Hombre va a padecer, mire. Y Pedro lo tomó aparte y le dice: entonces Pedro, tomándolo aparte. Mejor lo vamos a leer todo, hermano, el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pongan la atención, Jesús conocía su propósito. Diga conmigo: propósito. Tú tienes un propósito eterno también. Si tú no conoces tu propósito, es porque estamos poniendo nuestra vista en cosas que no tienen, que son cosas materiales o cosas que son perecederas, pero tú tienes un propósito eterno. Jesús conocía su propósito, entonces comenzó a decir. Entonces Pedro no le gustó, llamó al maestro y dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante. O sea, no sé si se da cuenta, pareciera que era un amor, ¿verdad? No, hombre, Gerson, venite, mira, mejor no vayas ahí. Pero Jesús sabía que había un propósito en él. Pero Jesús sabía que esto no venía de parte del corazón de Pedro, sino venía de parte del enemigo, que quería eliminar o quería hacer que su propósito quedara violentado con un engaño de corazón, ¿verdad? No, hombre, no vayas, Jesús, vente, quédate aquí con nosotros predicando la palabra para siempre. ¿Por qué? Porque si Jesús no muere en la cruz del Calvario, hermano, nosotros hoy no tuviéramos la capacidad de la salvación, no tuviéramos el milagro más grande que es la salvación. Hoy que se celebra, que el mundo celebra la muerte y resurrección de Cristo, sí debemos nosotros de preguntarnos varias cosas. Lo primero sería preguntarnos nosotros como hijos de Dios: hermano, ¿quiénes decimos nosotros que es el Señor? Ayúdeme rápido, piense usted, ¿quién es el Señor realmente en mi vida? ¿Es el Hijo de Dios que resucitó? Él está vivo, está a la diestra del Padre. Hoy tenemos abogado para con el Señor. Hoy tenemos alguien que intercede por nosotros. Tenemos esas convicciones, hermano, o a veces nos apagamos, nos cansamos, nos debilitamos. Se vale cuando eres nuevo en las cosas del Señor, pero cuando ya llevas una trayectoria, hermano, yo le voy a decir una cosa: a veces lo que nos hace falta, lo que nos está haciendo falta, es estar llenos del Espíritu Santo. Entonces yo lo quiero motivar en este tiempo para poder crecer y tener un nivel de firmeza en la vida cristiana en nuestra iglesia. Usted debe de aprender a caminar con el Espíritu Santo. Yo le pregunto: ¿cuántos tienen una relación con el Señor? Ahora le digo una cosa: en este tiempo de colas, de mañanas con colas que avanza 1 o 2 horas para llegar a un lugar, 2 horas para llegar a otro lugar, se levanta a las 4 de la mañana para estar a las 7:30 en su trabajo, sale a las 4 y otras 2 horas para llegar a las 7 a su casa. ¿Qué hace en ese tiempo muerto en su vida usted? Ay, pastor, yo me subo al bus y me quedo dormido. Está bien, se vale. Por lo menos si te asaltan no te asustas, ¿sí? Ay, pastor, yo voy en el carro, hermano, y pongo mi listado de rock nacional. Y no, o sea, no sé qué hace, pero yo lo motivo. Mire, póngase a orar, hombre. Empiece a aprender a tener una relación con el Espíritu Santo. Ore, medite en el Señor, aproveche el tiempo. Si camina 3 cuadras, aprenda a orar con el Señor, aprenda a hablar con Él, aprenda a tener una comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Hermano, el Espíritu Santo es una persona y nosotros tenemos que aprender a caminar con Él. Entonces,
Gente llena del Espíritu Santo es gente que va a aprender a escuchar la voz de Dios, es gente que va a aprender a entender lo que el Señor tiene. Esta semana que estuve, me reuní con una persona, un hermano muy especial, que hablamos, ahí nos reunimos, pero hablando de escuchar la voz de Dios, hablando de escuchar la voz del Espíritu. Es un empresario y entonces él me dice que hubo un evento y que en el lugar donde estaba el evento habían 3 eventos más y que él estuvo en el último nivel de este edificio. Y pues un gran evento, hermano, montan equipo, sonido, y de repente dice que él estaba así como descansando un poco, pero estaba orando cuando escuchó una voz que le dijo: ponle atención a los micrófonos. Dice que él se quedó y dijo: micrófonos, bueno. Dice que se paró, caminó y seguía oyendo: ponle atención a los micrófonos. Entonces llegó a donde estaban su equipo y le dijo: miren los micrófonos, sí, tenemos los micrófonos, ya probamos. Y bajó a los niveles inferiores, hermano, y había otro evento. Y que si se encontró un amigo y le dijo: mira, tenés micrófonos. Dice que él le dijo: fíjate que yo no tengo micrófonos, pero tengo otra persona que sí tiene. Y se lo llevó a la vuelta en todo el territorio. Había gente del mismo, ¿cómo se puede decir? Del colegas. Y le dijo: mira, tengo unos micrófonos que te puedo dar. Y le dio los micrófonos. El evento comienza, hermano, y cuando comienza el evento dice que él iba subiendo con los micrófonos cuando empezó a oír. Las frecuencias chocaban entre sí y no sabían por qué. Había un problema en ese lugar y era un evento muy importante. Entonces dice que él llegó y dijo: ¿qué pasa? Y en el momento que él estaba, dice que las personas que estaban, imagínense, ni había comenzado el evento y la prueba, dice que las personas que habían contratado empezaron a molestarse. ¿Qué pasa con el sonido? Peor si esto va a fallar y comenzamos en 5 minutos. Y él dice que se rió porque conectó los otros micrófonos que le dieron y funcionaron. Y dice que subió la persona que le había llevado, le dijo: es que aquí yo no te había dicho que en este nivel siempre fallan los micrófonos. Hay un problema, a ver, alguna antena o algo que crea una inestabilidad en las frecuencias. Pero ¿por qué te cuento este testimonio? Porque tenemos que aprender a tener comunión con el Espíritu, porque Él te va a decir, hermano, te va a decir hasta lo que tú crees que no te va a decir nadie. Los micrófonos es un ejemplo, ¿sí? Yo conozco gente, hermano, que ha escuchado la voz de Dios hablando de su trabajo en puntos que tal vez usted dice: no te creo que de verdad Dios te dijo. Sí, a veces Dios te puede decir cosas cuando tienes comunión con Él. Profeta que se llama, a ver si me recuerdo ahorita el nombre. Si es que no me recuerdo, sí, creo que era el profeta Cliff Bell, creo yo. Voy a corroborar. Dice que venía caminando él en una cuadra cuando había una tienda de sex shop, venta de juguetes sexuales. Y oye la voz de Dios que le dice: abre la puerta y métete corriendo, ¿sí? Señor, ¿cómo va? Abre la puerta y se abrió la puerta, se metió corriendo y está ahí una bomba en la calle, ¿sí? En el lugar donde él estaba, no sé qué país era. Que si no le hace caso al Espíritu Santo se muere porque la bomba estalló donde él iba pasando. Ojo, a lo mejor haber pensado: ay, Señor, ¿qué van a decir que me miren entrando aquí, verdad? Pero escuchó la voz del Espíritu Santo. Entonces necesitamos gente que escuche la voz del Espíritu Santo, ¿me explico? Y a veces, hermano, nosotros no la escuchamos. Entonces Pedro está con Jesús, escucha la voz, tiene una revelación, pero después también el enemigo lo trastoca, ¿sí? ¿Qué nos enseña entonces, hermanos? Necesitamos tener comunión para poder entender. Mire, otro punto: una iglesia con firmeza. Sus mensajes tienen que ser de doctrina, de sana doctrina. Jesús dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy? Entonces, cuando Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios, entonces, hermano, entendemos que estaban con el pan bajado del cielo, estaban con la palabra hecha carne. Y hoy estamos viviendo, mire, yo no sé si usted vio en las redes, y se lo voy a decir porque que discúlpeme, pero eso sí es una herejía doctrinal. No sé si usted vio en las redes el gran problema que ocasionó una predicadora X hablando de una doctrina que es herética, que se ha manifestado que es herética. Yo estudié en el seminario bíblico y lo estudiamos y es herética hablar de la cuadridimensión de Dios, ¿sí? Y que algunos ministerios muy grandes en Guatemala lo tocan, y lo tengo que decir porque cuando uno ve lo que están predicando, hermano, yo le tengo que decir: tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. No hay necesidad de hablar esas cosas en la televisión, de hablar esas cosas, hermano, en televisión abierta, confundir no solo a tu iglesia, sino confundir a un montón de gente en el mundo, ¿sí? Pero yo creo, hermano, que se han levantado algunos también defensores de la doctrina y se armó un despelote en las redes por enseñar algo que ni siquiera es de ella, es de su cobertura, ¿sí?
que predica un montón de cosas fuera de fase. Entonces, cuando hablo esto, tal vez algunos, ay, hermano, está hablando del hermano. No, hermano, es que mire, no es bíblico, eso no está en la Biblia. Es una mala interpretación doctrinal. Entonces, Pedro está con el pan bajado del cielo. Pedro está con un hombre que está viviendo la palabra, porque dice la Biblia que Jesucristo vino a cumplir la ley y los profetas. Está cumpliendo la palabra, está cumpliendo la ley. Pedro se da cuenta y tiene una revelación. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, una iglesia que se mantenga firme es una iglesia, hermano, que tenga una solidez en su doctrina fundamental. Hermano, tenemos que mantenernos firmes en la doctrina de Cristo. Mire, dejemos de estar hablando boberías. A veces yo oigo predicadores que les gusta estar hablando cosas que no son bíblicas o que son raya el punto de la herejía. ¿Por qué? Para llamar la atención de la gente. Es que ese hermano tiene revelación. No, hombre. En teología hay 3 puntos para enseñar, ¿sí? La revelación ya no existe, ¿sí? Solo existe la iluminación, porque la palabra ya fue revelada, ¿sí? Entonces a veces la gente, cuando a usos explícitos uno predica, a veces no voy a estar enseñando eso toda vez que me paren en un altar, ¿verdad? Uno a veces dice, tuvo revelación o Dios me dio una revelación, pero para usos explícitos, a veces para la gente que es de casa, yo le digo, revelación ya no hay, lo que hay es iluminación. Tuve un rema, pues va, Dios me dio un rema, sí, pero decirle Dios me reveló, no, hermano, ya la Biblia, la palabra ya fue revelada. Lo que hay es iluminación. Dios te puede iluminar para entender lo que tú no has entendido. Entonces, una iglesia firme, hermano, es una iglesia que tiene una doctrina sólida. Estudia la palabra, dile que tienes a la par, estudia la Biblia, estudia la palabra. Por eso tenemos los discipulados de doctrina básica que estamos volviendo a repasar. Métase, por favor, hermano. Métase, ahí están los anuncios, los mandamos los links. Métase, hombre, métase a escuchar. No crea que todos lo sabe, todos estamos aprendiendo y si no, reaprendemos y si no, volvemos a refrescar cosas que a veces se nos olvidan. Métase ahí y haga preguntas. Si tiene preguntas, pregunte, como dijo el hermano Derbez, ¿verdad? Pregunte, ¿verdad? Pero no se quede con la duda. Otro punto importante, ¿sí? Nuestras convicciones tienen que ser firmes. Para ser una iglesia con firmeza, el apóstol Pedro, hermano, demostró que tenía convicciones firmes, pero luego el enemigo lo trastoca. Maestro, que tal cosa no te acontezca, que vente. Entonces Jesús nos muestra, hermano, que Jesús es de convicciones firmes. Yo no sé si entendemos, hermano, Jesús sabía el propósito de su vida. Y el propósito de su vida llevaba sufrimiento. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿A quién le gusta el sufrimiento? Pues pongan la atención a esto. El propósito de Cristo llevaba sufrimiento. Por eso la palabra de Dios dice, a ver si me recuerdo ahorita el texto que te quería citar, que dice, Pedro creo que dice, hermanos, ahora mismo muchos cristianos padecen los mismos sufrimientos en diferentes partes del mundo. Es lo que Pedro dice, ¿sí? O sea, no se extrañe que haya sufrimiento, porque el sufrimiento te ayuda a ver a Cristo, ¿sí? El sufrimiento te ayuda a fortalecer tu fe. Para eso sirve el sufrimiento. Entonces Jesucristo llevaba sufrimiento en su propósito. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes porque ellos no son del mundo. Jesús oró porque no podemos salir de este mundo, pero Él puede guardarnos de lo que hay en el mundo. Entonces entender esto, hermano, a veces es un poco complicado. Entonces Jesús demostró que era un hombre de convicciones. Pedro demostró que todavía estaba flaqueando, todavía no entendía cómo funciona el propósito. Jesús demostró que él sí lo entendió. Imagínense que le hubiese dicho, sí, tenés razón, Pedro, fíjate que mejor hágame una casa acá y quedémonos a tener razón. ¿Cómo voy a ir a sufrir yo si soy el Hijo de Dios? Él entendió tal cosa y entonces dice, por eso le dice, eso no apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. O sea que Satanás, que Dios lo reprenda, el adversario, él va a querer ser tropiezo para tu propósito. ¿Y cómo va a atacar tu propósito? Te va a meter ataques a la mente. De muchas maneras. Ataques, te va a querer señalar, te va a querer acusar. Te voy a decir una cosa de una vez. Dios no castiga a la gente como tú crees que los castiga, ¿sí? Hoy en la mañana hablábamos con la gente acá. Hermano, ¿usted cree que Dios castiga a la gente? Ayúdeme. ¿Dónde dice en la Biblia que Dios? Mire, le voy a decir una cosa. La palabra dice que Dios es de amor, pero también es fuego consumidor. En la ley había juicio.
En la gracia, hermano, hay perdón y hay misericordia. Estaban con la mujer en el acto mismo del adulterio y la gente estaba condenando y estaba acusando. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Ayúdeme. Primero le dijo, mujer, ¿y dónde están los que te condenaban? Pues se fueron, Señor, ¿verdad? Ah, bueno, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. O sea, si estás mal, no estés pecando, porque tu pecado va a traer consecuencias que no tienen nada que ver con el castigo de Dios. Va a traer consecuencias con las puertas mismas y el derecho legal que tú le estás dando a Satanás, pero no con que Dios te castigue. Ay, pastor, pero entonces, ¿qué sentido tiene buscar a Dios? No, bien, porque tarde o temprano vamos a ser juzgados. Pero acá el Señor te da la oportunidad. Ahora le digo yo, entonces, ¿por qué no se mueren todos los narcotraficantes? Que los castigue, ¿no? Ahí están, porque yo le voy a decir una cosa, hermano, aunque usted no lo crea, y eso es lo que no entendemos de la gracia y del poder de salvación del Señor, es que, mire, hay gente que ha vivido una vida, voy a hablarlo así para que usted me entienda, y los que nos ven en otros países, es un chapinismo, si usted vive una vida de porquería, ¿sí? Pecado, adulterios, fornicaciones, acepta al Señor y mire que nadie va a entender el proceso de la gracia y de la misericordia de Dios. Y Dios lo perdona porque la Biblia dice, he aquí las cosas viejas pasaron, ¿qué? Todas son hechas nuevas. Imagínese, usted fue un sicario y ahora se arrepiente y ahora puede venir a adorar al Señor y levantar sus manos y ser una nueva criatura. Explíqueme cómo le cabe en la cabeza a alguien en sus 5 sentidos eso. El ejemplo de la esposa de Daddy Yankee que ponen ahí un post, no sé si sea cierto, sea mentira que ella lo dijo, no sé, porque las redes son tan mentirosas, tenga cuidado, pero buen ejemplo para ponerlo, que puso, lo aguanté con 20 años o no sé cuántos, 30 años de vicios, de mujeres, de trasnochar, y él viene, acepta a Jesucristo y olvida sus pecados de la noche a la mañana. Es que esa es la gracia, es la salvación. Y si le creo, conozco mucha gente que acepta al Señor y su esposa o su esposo no lo creen o no lo acepta, porque dice lo mismo que vimos en ese caso. Pero si era un perdido, me ha tratado mal y ahora alabando al Señor, desgraciado. Sí, el problema es que ahora tú no quieres perdonar. Y tú no quieres olvidar, pero Dios lo perdonó a él o a ella y ella ahora accesó a la salvación y la gente y la pareja a lo mejor no va a accesar porque tiene un corazón duro, no perdona. Esa es la gracia, hermanos. Esa es la misericordia de Dios. Estaban dos ladrones en la cruz del Calvario. Uno era malo, ¿verdad? Uno no se arrepintió. Uno, sí, si eres de verdad eres el Cristo, bájate y nos bajas a nosotros también. Así como quien dice, haz milagros, pues. Y el otro le dice, la película, usted mira las películas, pero el otro le dice, mira, nosotros somos pecadores. Este hombre no ha hecho nada malo. Y Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo hoy. Entonces ahí hay un debate de escritural, ¿verdad? De sintaxis, pero hoy no lo vamos a explicar. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, mire, se llevó la salvación el ladrón. ¿Qué nos enseña esto? El Señor, la salvación nos accesa, nos perdona, nos da una oportunidad de vida eterna. Pero quiero que vayamos, vení Byron, por favor. Entonces yo quiero que entendamos algo. Una iglesia de firmeza, una iglesia firme es una iglesia, repita conmigo, que ora y lee la palabra. ¿Cuántos leen la palabra y oran? Dígame, no me dígame, solo medite. ¿Cuántos oran y leen la palabra de Dios? ¿Sabe que la deficiencia en la vida cristiana es que a la gente no le gusta orar y a la gente no le gusta leer la palabra? Y lo que no entendemos que eso nos va a dar más crecimiento y nos va a aumentar la fe más que si le viven dando palabras proféticas. Porque los profetas se equivocan, pero el Señor no se equivoca. Entonces yo le digo, la mayoría de gente en las iglesias, hermano, no lee la palabra, le da pereza. La mayoría de gente, hermano, no ora. Mire, aquí lamentablemente no tenemos el tiempo entre semana, pero para hacer días de ayuno y oración, yo le aseguro, hermano, que esos 2, 3 vendrían. Y si no es que no viene nadie, porque yo ya lo viví con mi pastor hace años.
Hacíamos día de ayuno, hermano, solo nosotros dos orando todo el día, y de repente aparecía una hermana que a chismear llegaba a veces. ¿Qué orar? De que usted dijera se va a poner a orar. Y nos quedábamos ahí orando, sí. Y a veces llegaban unos hermanos, pero no. Pero si le digo, hermanos, mañana va a haber un almuerzo. Ahí, hermano, llegan hasta los que nunca han llegado a la iglesia, ¿verdad? Aparecen aquellos que dice usted, pero si esos ya no venían hace un año. Sí, pero aparecieron. Así es, ¿verdad? Y no quiero que nadie se sienta mal, porque si hacemos una invitación, que venga el que quiera venir. ¿Sabe que a veces me ha pasado en la vida? Y solo le estoy poniendo que hago chistes, ¿sí? Un día invité a unas personas a comer carne asada y no podían, ¿sí? Después invité a otros, tampoco podían. Santo Dios, dije, ya aparecía Jesús, ¿verdad? Voy a salir a la calle a ver quién quiere entrar a comer, porque había comprado, ¿verdad? Pastor, ¿y por qué no me llamó? No, porque fue algo así rápido, llamé a varios y dije a los que esta vez les dije, no pueden. Entonces, a veces, hermano, la gente no logra entender que la importancia de la oración en nuestra vida nos da firmeza. Aprenda a orar, aprenda a orar. Me agrada, por ejemplo, no todo lo que hemos aprendido, hermano, es malo, ¿sí? A veces el Señor nos lleva a desaprender lo que hemos aprendido, porque a veces hay muchas cosas de hombre, ¿verdad? Molestamos con un profeta que es mi amigo, pues está en el consejo, profeta Limni. Molestamos porque dice Limni que él tenía una hermana que, bueno, es una hermana que lo conoce, pero dice que le decía, para la gloria de Dios, hermano, a mí me han dado palabra de Dios y no de hombre. O sea, como quien dice que a ella no le habían dado palabra falsa nunca, ¿verdad? Sino palabra de Dios y no de hombre. Pero aunque usted no lo cree, hermano, a veces la gente no logra dimensionar que cuando usted ora, su fe se va a fortalecer. Que cuando usted ora, hermano, usted se va a ir volviendo firme. Y cuando está la palabra en usted, hermano, nada lo hace inamovible. Se va a mantener firme. Yo lo motivo, iglesia, tenemos que meditar en la palabra, en la oración. Mire, la oración es importante. Otro punto importante, repita conmigo, la alabanza y la adoración. Una iglesia firme es una iglesia que sabe adorar al Señor. Yo le voy a decir una cosa, a lo largo de los años el Señor siempre nos da lecciones de vida. Ya ni me recuerdo, hermano, porque ya el tiempo se va. Hace 15 años, creo yo, teníamos una obra con mi esposa en Aguascalientes. Siempre lo comento. Yo no quería ir ahí, se lo digo en serio. No, dije, Señor, ¿por qué me traes aquí tanto que me fregabas con el llamado y el pastorado, y aquí me traes tan lejos, metido donde Judas dejó el caite? Gente sencilla, gente humilde. Pero, escuche esto, pero gente con trayectoria de la vida cristiana. Entonces cuando yo estoy ahí, bueno, yo llego, ¿verdad, hermano? Pues ni modo, pues soy el pastor. Y llegué, y entonces me recuerdo que poníamos la alabanza, la adoración, y estaba sonando, hace 15 años empezaba a sonar Marcos Brunet, y la alabanza estaba dando un giro en Guatemala, ¿verdad? Estaban cambiando todo, porque Guatemala está trabado en el chunga chunga de nuestro hermano Fermi, un montón de canciones viejas que la siguen tocando de hace 40 años, y no estoy hablando mal del siervo, sino hay iglesias que los jóvenes están ensayando canciones de hace 40 años, hermano. Iglesias que ensayan canciones que cuando yo empecé hace 30 años a tocar guitarra, hermano, yo las empezaba a practicar, y hay unas iglesias que apenas están practicando esas canciones. No, hombre, hermano, pero hace años empezó como a cambiar la adoración. Entonces yo me recuerdo que yo ponía esas canciones y los hermanos, entonces, ¿sabe qué me dijo el Señor un día? Te traje aquí para que aprendas. Y te traje para que entiendas, me dijo el Señor, la importancia de la sujeción, el conocimiento de mi persona y verdaderamente los corazones que se someten y se sujetan, y cómo es que yo bendigo. A eso te traje, santo Dios. Dije, ya me fregué, Señor, porque yo estoy aquí, me he quejado todo este tiempo. Tiago estaba chiquito, hermano, y como era como un pueblo, ¿verdad? De repente yo estaba predicando, y hermanos, y en el nombre de Jesús, cuando miraba pasaba Tiago con un gato en la mano. Santo Dios, lo va a morder el gato, decía yo. Sí, ya predicaba todo nervioso, le hacía señas a mi esposa que fuera a ver. A veces estaba predicando, sí, y hermanos, y que el Señor, cuando mira, pasaba Tiago con una gallina agarrado, sí, de verdad. Y yo, miren, un chiste era eso. Yo decía, santo, es que patojo, decía yo, ¿por qué se le sale a Nancy? Nancy no se da cuenta, pero a veces Nancy estaba ocupada haciendo otras cosas, y andaba Tiago ahí entre las granjas, de verdad. Nunca le pasó nada, contento, porque la gente lo quería. Pero ojo, pues, le quiero contar. Yo miraba, hermano, pero eso es la enseñanza, mire.
cantábamos, no tengo nada para ofrecer, ¿sí? Nada que te pueda. Mire, yo me quedaba sorprendido. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y la gente tocada, llorando. Me echaba otros cánticos más gruesos, hasta mero rock cristiano les ponía a veces de adoración. Y nunca me dijeron, pastor, perdone, puede poner la canción del hermanito tal. Pastor, fíjese que esa no me gusta, pastor. Y era gente, había una matriarca que era la hermana Isabelita, ya partió de la presencia. Mire, se sometía, caía a la presencia. Yo me sorprendía, fíjese. Yo a veces me levantaba con mi esposa corriendo, bajábamos 20 kilómetros en la como esa autopista, bajaba corriendo, hermano. Me hacía como 15 minutos en 20, 30 kilómetros y bajamos, llegamos. Pero lo que me sorprendía que caía la presencia de Dios, pero una presencia que yo tengo años de no sentir. ¿Sabe qué me decía el Señor? Es que son obedientes, es que adoran, es que no cuestionan, se someten, reconocen autoridad. Mire, una mujer fiel con sus diezmos. ¿Sabe qué eran sus diezmos a veces? Gallinas vivas, huevos, especie. Miren, de verdad, yo me quedé yo con esa familia, de verdad, una familia muy ejemplar de Dios, que nos enseñó el amor de Dios y nos enseñó verdaderamente cuando la gente conoce a Dios. Así que, ¿sabe qué me enseñó Dios? Porque yo le dije, Señor, no le voy a mentir, Señor, ¿por qué me trajiste acá? Tanto que he estudiado para que me traigas con gente del vulgo. Y sabe que me dijo el Señor, te voy a enseñar que a veces hay gente que tiene todos los títulos, pero es ignorante porque no me conoce, no me quiere conocer. Pero te voy a llevar con gente que es ignorante, pero me conoce y tiene la doctrina fundamentada y te va a enseñar. Mire, me enseñaron muchas cosas. Conocían la palabra, eran correctos, tenían discernimiento, no hablaban herejías, no hablaban muladas, decía mi abuelita. Hablaban la palabra como la tenían que hablar. Mire, yo de verdad, si tengo que, un día escuchaban al Espíritu antes de pastorearlos. Estábamos con mi esposa, iniciamos la iglesia en un lugar, hermano. Iniciamos la iglesia y una noche, hermano, llegó la gente, la inauguración, te llegan tus cuates, tus amigos, llega toda la mara. Yo no le digo a los pastores, a los que están acá, que algunos a veces algún día se van a ir, y otros que están acá y los que nos ven, que a lo mejor dicen, ay no, cuando inaugure, ya me dijo mi tía, mi prima, mi amiga, mi vecina que va a llegar. No, hombre, no llegan. Tu familia a veces no te sigue y tu familia a veces no te cree. Se llenó, después ya aparecieron al siguiente domingo, ya aparecieron unos cuantos. Y onda, Señor Jesús, no viene nadie, Padre, tú me dijiste. Y yo estaba orando y pues llegó el domingo, hermano. Y estaba yo el domingo cuando de repente, porque esa familia era una familia como de 20 personas, ¿sí? Cuando de repente empiezo a ver que entra una fila larga, ¿sí? Señor, dije, me mandaste a una iglesia, ¿sí? De plano alguna iglesia cerró y se vinieron para acá. Y entraron. Y cuando entra la hermana Isabelita, me dice, hermano Pablito, anoche él dice, mire, puro el apóstol Pablo, cuando dice que se le apareció un macedonio y le decía que vinieran. Dice que la hermana Isabelita estaba orando cuando dice que vio que una luz y que el Espíritu le mostró que yo les decía, vengan, vengan. Dice que yo les decía, y entonces dice que oyó la voz de Dios que le dijo, te levantas con toda porque era la matriarca, te levantas con toda tu familia mañana. Se levantan, toman el bus y se van a la zona 17, que ahí está con el hermano Pablo Ramos. Y llegaron, hermano. Y tenía hijos casados con esposa y llegaban ahí. Ellos se sometían a su mamá. Y mire, yo me quedé sorprendido. O sea, una mujer que escuchaba a Dios. Entonces, ¿por qué te estoy hablando? De alabanza y adoración. Porque la gente, hermano, viene a la iglesia y a veces hay gente que no le gusta alabar, no le gusta adorar. Yo le voy a decir una cosa, hombre. Hermano, si viene Luis Miguel, te quieres ir al concierto de Luis Miguel. Si viene Chayanne, ahorita Chayanne, yo les aseguro que muchas hermanas querían ir al concierto de Chayanne. Y algunos fueron y a lo mejor con gorra y con lentes para que no lo reconocieran. Puro misión imposible, ¿verdad? Para que Dios, pero si anda aquí el pastor tampoco me mira. Pero yo le digo, está bueno, yo no lo voy a juzgar ahorita. Yo lo que le quiero decir es, hermano, adore al Señor, hombre. Adore al Señor porque usted no sabe. Usted no sabe lo que le puede pasar. Y no lo quiero asustar porque, oiga lo que le voy a decir, yo lo he predicado. Nadie se muere antes ni nadie se muere después. Ay, el pastor predicó eso y por eso me pasó. No, hombre, no. Dios conoce su tiempo, ¿sí? Pero yo le quiero decir una cosa. Adore mientras pueda una iglesia firme. Es una iglesia que le adora y alaba al Señor cuando viene.
Alabe al Señor, hombre. Es que ese canto, pastor, no me gusta. Es que las hermanas que cantan no lo cantan como yo lo. No, hombre, no es la hermana, no son los hermanos, es su corazón. Cante, alabe al Señor. Mire qué linda estuvo la alabanza hoy. Qué lindo se oían, chicas, ¿sí? Qué lindo. Adore, hombre, venga a adorar al Señor. Mientras hay vida te adoraré, decía el salmista. Mientras tenga la vida te voy a cantar. Hermano, cántele. El salmista decía el salmo, creo que es 108, ya se me olvidó, no sé si es 108 o algo. Mi corazón está dispuesto, Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria, decía el salmista. Hermano, cante, venga, alabe al Señor, abra su boca, hombre, tiene vida. Voy a ir concluyendo con este punto que no le gusta mucho a la gente, pero dadores fieles y generosos. Sea fiel con darle al Señor, hombre. Mire, yo he visto gente que es fiel en esta iglesia. Yo los he visto cómo Dios los ha prosperado. Yo he visto cómo Dios los ha prosperado. Ahí la otra semana tenemos, ahí va a ver, ahí tenemos algunos testimonios. Dios prospera cuando tú eres fiel. No voy a hablarte de diezmos y ofrendas. Tú ya lo sabes, como dijo Pastor Gerson. Solo te voy a decir, Dios es fiel, hermano, y Dios te va a bendecir. Yo lo veo, yo veo cómo Dios ha sido fiel con muchos, ¿sí? Entonces voy a concluir ahí. Porque esta semana fue una semana muy, miren, fue una semana de milagros. Yo no voy a contar desgracias. Fue una semana de milagros. Vení, Osvaldo, vení para acá. Porque yo quiero que usted me ayude hoy. Porque quiero decirle algo, ¿sí? Mi papá es el miembro más antiguo de la iglesia, ¿sí? Vení para acá, amigo. Mi papá es el miembro más antiguo de la iglesia, ¿sí? Y esta semana tuvieron un accidente con mi hermano, pero lo que yo le quiero testificar tal vez no es el testimonio del accidente, porque de por sí es un accidente, sino lo que los médicos nos estaban diciendo el lunes en la noche, que tenía quebrada la clavícula, que tenía quebrado el brazo, que tenía quebrada la rodilla, que tenía la cadera fracturada, y encima pues estaba malo, ¿sí? Entonces uno ve y uno se preocupa. Pero le quiero dar el tiempo a Osvaldo y después termino yo. Es algo difícil para mí, pero quiero que tomen muy en cuenta la palabra que dice mi hermano, porque uno tiene que dar gracias a Dios, tiene que venir con el corazón dispuesto a la iglesia, porque tenemos un Dios todopoderoso. Principalmente lo que decía Pablo, es un milagro, lo que dijeron los médicos, pero hay algo que él no vio y que les quiero contar. En el accidente hubieron ángeles y hubo una palabra que él dijo que es muy cierto, que debemos pedir asistencia angelical. Lo que yo vi fueron ángeles que a veces no entiendo, pero ocurrió de la siguiente manera. Nos ocurre el accidente y atrás viene una abogada donde para al piloto, donde horas se quedó conmigo a la par mía para poderme defender ante la situación. El accidente ocurre, no pasa ni un minuto, una ambulancia departamental, que algunos sabrán, yo soy bombero, y se baja el copiloto y me dice, ¿de qué estación sos? Yo no llevo nada que me identifique como bombero. Yo de San Andrés Itzapa. No te preocupes. Se bajan 5 enfermeras. Ellos no pueden cargar enfermeras. No sé por qué traen enfermeras. Ellos son de Bárcenas. No sé qué hacían aquí. Entonces es un milagro cómo atendieron rápido a mi papá. El piloto me dice, ahorita voy a coordinar con la central. Los municipales quedan hasta aquí en zona 12 y no sé cómo llegaron en un minuto. Entonces es un milagro cómo pudieron atendernos rápido, cómo Dios estuvo con nosotros. Dios es un Dios de milagros. Yo lo pude ver esta semana. También existe el enemigo. Nos quiso meter miedo. Personas diciendo que en papá no lo iban a operar porque por la edad ya no podían, que él se iba a quedar así, que lo iban a dar de alta así todo descalabrado, dijo aquel, pero gracias a Dios él está en la casa ahorita,
recuperándose poco a poco, a pesar de que fue un duro accidente, la verdad. Él está con vida y está recuperándose poco a poco. Denle un aplauso al Señor, hermano. Denle un aplauso al Señor. Te voy a decir por qué. Mi papá es el miembro más antiguo de la iglesia, ¿sí? Lo dije hoy en la mañana en la iglesia donde estamos. Le dije, hermano, el primer diezmo que yo recibí fue el diezmo de mi papá y el de mi hermano, ¿sí? Que le creen a Dios y ha sido fiel. Entonces yo veo esto. Entonces, miren, le hicieron exámenes tras exámenes tras exámenes, radiografías, lo metieron al tomógrafo y no tiene el hombro quebrado, no tiene la rodilla, pues es recuperable, no, eso es un golpe, es una contusión lo que tiene. La cadera tiene una fisura, pero no tiene quebradura, entonces no lo pueden operar, no lo van a operar. Entonces lo mandaron, miren ustedes, hasta el doctor le dijo, mire, usted tiene los huesos duros. Le dice, señor, usted tiene un hueso bien duro, porque no, era la contusión lo que tenía. Entonces le damos la gloria al Señor, porque ahora aquí es donde yo continúo y quiero que me ayude a orar. Porque a veces, mi hermano, no conocemos nuestro tiempo, ¿sí? Usted está aquí esta mañana, usted no sabe si la otra semana ya no está, y no es para meterle temor, es para glorifique al Señor mientras pueda ser glorificado. Gracias al Señor, mi papá estuvo el domingo pasado acá adorando, ¿sí? El lunes yo estuve con él temprano, en la mañana estuve un buen rato con él y todavía quedamos de, mire cómo es el Señor. Dice, mi hijo, me traes el viernes, pasa otra vez y me traes aceite para ungir, quiero que ungamos acá. Vaya, padre, le dije, mire cómo es esto, si uno no sabe, no conocemos, la vida no la tenemos, pero estos testimonios que contó Osvaldo es cierto. La licenciada lo conocía, mi papá se bajó, estuvo ahí todo el tiempo, los bomberos llegaron, mire, todo como que Dios ya sabía que iba a pasar esto y ahí venían los bomberos. Entonces Dios es grande, ¿sí? Entonces yo quiero que en esta hora oremos, póngase sobre sus pies. Quiero que me ayude a orar y a fortalecer, también a fortalecer porque somos el cuerpo de Cristo, somos una familia, ¿sí? Yo quiero que me ayude a orar, darle gracias. Primero le vamos a dar gracias al Señor por la vida de mi papá. Y sabe que estamos orando, que sobrenaturalmente sus huesos se fortalezcan. Y si son 3 meses, pues la recuperación sea 1 mes y medio, que Dios haga un milagro y lo fortalezca, porque sabemos que Dios ha estado con ellos. Mire, Osvaldo también voló por los aires, ¿sí? Y bendito sea, no tenía nada más que pues la contusión, porque obviamente es un golpe, pues. Pero gracias al Señor, me dice la licenciada, ay, mire, yo vi que cayeron, su papá ya no se levantó, pero Osvaldo, la misma que cayó, se levantó. Yo no sé cómo se levantó ese muchacho de ese golpe tan duro. Y gracias a Dios lo llevamos, por el Señor que se hizo responsable, lo llevó, le sacaron radiografías. Gracias, no solo es el golpe, ¿verdad? Pero gracias a Dios lo guardó. Así que démosle gracias al Señor, porque se recuerda que también la semana hace 15 días o 20, la hermana Gaby y Byron también, y Dios lo guardó, hermano. O sea, se da cuenta lo que la Biblia dice, Satanás anda como león rugiente, pero el Señor es el que guarda a sus hijos. Levante sus manos, yo quiero orar, que oremos. Fortalezcamos la vida de la familia Ramos González, ¿es verdad? García. Fortalezcamos a mi papá, que yo sé que está reponiéndose. Lo he visto más motivado. Y le voy a decir una cosa, Dios tiene el control y Dios va a obrar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por haber guardado la vida de Osvaldo, la vida de mi papá, haberlos guardado, librado de la muerte, Señor, haberlos guardado y librado de cosas más delicadas, de golpes más peligrosos y golpes más graves, Señor. Gracias por haberlos guardado y librado, Señor. Te damos gracias públicamente con mis hermanos y te pedimos que bendigas la vida de mi padre, Señor. Lo levantes lo más pronto de esa cama, Señor. Lo levantes, le pongas vigor a sus huesos, Señor, vigor a su cuerpo, Señor. Sana sus huesos, sana sus músculos, y que sobrenaturalmente, Señor, se levante más pronto y rápido de ese lugar como sin nada, Señor. Lo bendigo la vida de Osvaldo, porque sé que tú lo has guardado, lo has librado, y hoy te pedimos, Señor, que le sigas mostrando tu gracia, tu amor y tu misericordia a su vida, Señor. Y ponemos ángeles ministradores de fortaleza sobre la vida de Osvaldo y ángeles sanadores sobre el cuerpo de mi papá, Señor. Te damos gracias, Señor. También bendice a Noelia, Señor, que sabemos que es difícil, a Daniel. Y oramos, Señor, para que tú bendigas a esta familia y glorifiquen el nombre de Dios. Quédese ahí parado, levante sus manos. Señor. Muchas bendiciones. Te esperamos los días domingos en Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Si tú no tienes dónde congregarte, ven con toda tu familia los días domingos a las 11:30 a.m. En los enlaces de abajo encontrarás nuestra ubicación. Que el Señor te bendiga.